Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Vamos con los titulares. Una Europa unida es lo que el mundo necesita, aseguró el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su visita a la ciudad de Hannover, en Alemania. Ahí fue el escenario también de una cumbre informal con la presencia del presidente francés, François Hollande, y los primeros ministros del Reino Unido, David Cameron, y de Italia, Matteo Renzi. Con más de 1 millón de casos confirmados de Zika, una severa crisis económica, los atrasos en las obras del metro y la grave crisis política que atraviesa la presidenta Rousseff, Brasil se prepara para celebrar los Juegos Olímpicos a menos de 100 días para su inauguración. Poco más de un mes de los atentados del 22 de marzo en Bruselas, se reabrió sus puertas el metro de Malbec en medio de estrictas medidas de seguridad. Policías y militares continuarán garantizando la seguridad del subterráneo, donde murieron 32 personas en un ataque terrorista. El ahora llamado G5 se reunió en una cumbre informal en Hannover, Alemania, para tratar la crisis de refugiados, la guerra en Siria, el conflicto en Ucrania y la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Asistieron Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos y el anfitrión Alemania, convocados por la canciller de ese país, Angela Merkel. Antes de que expire su mandato en enero del año entrante, Barack Obama realizó una visita a Alemania con el objetivo de desbloquear las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras meses de estancamiento y acusaciones cruzadas sobre proteccionismo. Durante una visita a la mayor feria industrial del mundo en la ciudad alemana de Hannover, el jefe de Estado norteamericano aprovechó para hacer un llamado a la comunidad europea a mantenerse fuerte y unida ante el avance del populismo y el discurso contra el proyecto común de integración, en referencia al impacto negativo que a su juicio tendría la salida de los británicos de la Unión Europea. He venido aquí al corazón de Europa a decir que los Estados Unidos y el mundo necesitan una Europa fuerte y próspera, democrática y unida. Obama elogió el papel de la canciller alemana en la crisis de los refugiados que huyen de la guerra en Oriente Medio. Aún así, no pudo evitar exhortar a sus aliados europeos y a la OTAN involucrarse un poco más en el plano económico y militar en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. A pesar que los países europeos hacen contribuciones contra ISIS, Europa, incluyendo la OTAN, todavía se puede hacer más. En Siria e Irak se necesitan más naciones que contribuyan a la campaña aérea, que ayuden en el entrenamiento y mejoramiento de las fuerzas locales. Recordó que su país está realizando un gran esfuerzo en las zonas de conflicto en Medio Oriente como país y miembro de la Alianza Atlántica, contribuyendo con el 2% de su PBI. En esa línea, anunció el envío de un nuevo contingente militar a Siria. Del mismo modo que ha aprobado un apoyo adicional para las fuerzas iraquíes contra ISIS, decidí aumentar el apoyo a las fuerzas locales en Siria. He aprobado el despliegue de 250 militares más a Siria, incluyendo fuerzas especiales. Los líderes europeos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido no desaprovecharon ni un minuto la visita de Barack Obama a Alemania, invitándolo a participar de una minicumbre en la que cada autoridad expuso sus impresiones sobre la guerra civil siria, la inestabilidad en Libia, el conflicto en Ucrania, las tensiones entre Occidente y Rusia, así como la crisis de los refugiados. La visita de Barack Obama a Alemania es la última de una gira de 6 días que lo ha llevado además a Arabia Saudita y Reino Unido, donde ha abordado con otras autoridades las cuestiones políticas, económicas y militares que involucran a estos países.
Bueno, el presidente de Estados Unidos está llevando adelante sus campañas por las causas que considera importantes hasta el final de su mandato, y en este caso un tema fundamental para él, para lo que considera los intereses de Estados Unidos y del mundo, es que Europa se mantenga unida y se mantenga el Reino Unido dentro de la Unión Europea. ¿Por qué es tan importante? Para él, ¿no? Bueno, para él porque Gran Bretaña en este momento se está planteando la posibilidad de abandonar la Unión Europea, y Gran Bretaña ha sido históricamente el principal aliado de Estados Unidos, pero para Estados Unidos Gran Bretaña es un aliado importante dentro de Europa, ¿no? Dentro del concierto europeo, además como una fuente de influencia en Europa con posiciones en temas de seguridad sobre todo y comercio más afines a las de Estados Unidos. Entonces la pregunta era cómo intervenir en un referendo nacional sin que sea planteado como un tema de injerencia indebida en asuntos internos. Y Obama lo hizo de la mejor manera, pero además con mucha claridad, diciendo, bueno, ustedes quieren un acuerdo comercial con Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, ahorita estamos negociando uno con la Unión Europea, no tenemos una negociación con el Reino Unido. Si ustedes salen de la Unión Europea, pónganse a la cola. Sí, lo mandó al final de la cola. Sí. No vamos a darles un tratamiento especial y podría tardar años antes de que tengamos un acuerdo con ustedes, ¿no? Así como que hacen menos interesantes para nosotros si no están dentro de la Unión Europea, ¿no? Claro, el argumento de los euroescépticos es Gran Bretaña es mucho más abierta al comercio internacional que países como Francia, y además la Unión Europea son 28 países y hay que ponerlos de acuerdo a todos para llegar a un acuerdo comercial. Gran Bretaña por sí sola podría firmar acuerdos de liberalización comercial con mayor facilidad. Siendo eso parcialmente cierto, también es cierto que para China, por ejemplo, una Unión Europea que tiene 500 millones de habitantes y casi la cuarta parte del producto global, es mucho más interesante como socio comercial con el cual llegar a acuerdos que solo Gran Bretaña con 65 millones de habitantes y una proporción relativamente pequeña de la economía global. Ahora, un punto que resaltaba, por ejemplo, la revista The Economist con respecto a esta posibilidad de la salida de Gran Bretaña, el Brexit, como se le denomina, es qué pasaría con el idioma inglés en la Unión Europea, que es como la lengua franca, como el esperanto, digamos, de la Unión Europea. Yo presumo que no cambiaría el hecho de que finalmente el inglés se ha convertido en la lengua franca de lo que algunos dan a llamar la clase media global y en la lengua franca del multilateralismo global, ¿no? Eso en principio presumo que no cambiaría, pero en todo caso probablemente perdería peso relativo frente a otros idiomas como el francés, que también ha sido un idioma muy usado en la diplomacia históricamente. Y yendo al lugar donde se ha llevado a cabo esta cumbre del G5 y la presencia de Angela Merkel, también es importante el apoyo que le ha dado Barack Obama en estos últimos meses de su presidencia a la causa de Merkel, también cuestionada internamente a favor de los refugiados, ¿no? Le ha dicho, usted está del lado correcto de la historia. Y yo creo que tiene toda la razón. Yo he criticado en este programa la actitud del gobierno de Merkel frente a la crisis griega, pero en el tema de los refugiados yo personalmente creo que ella ha hecho lo correcto sin tener nada que ganar. Era más o menos evidente que ese tema era un tema que políticamente le podía resultar muy costoso. Digamos, por un lado le abrió un flanco hacia la derecha con grupos eurófobos y xenófobos que están creciendo ahora electoralmente en parte por la crisis de refugiados, y no hablemos de Austria, otro país... Corazón de Europa, además. Claro. Otro país que habla el alemán y que ya acaba de tener un triunfo en primera vuelta de un partido que, para decirlo claramente, es de origen fascista, aunque se llame Partido por la Libertad, ¿no? Ha ganado su candidato la primera vuelta de la elección presidencial, y en Alemania, el Partido Alternativa para Alemania ha entrado en algunos Landers o en congresos federales de los estados. Entonces el tema es que ella no tenía mucho que ganar levantando el tema, pero primero era lo éticamente correcto, y segundo lugar, aunque no sea popular decirlo, Europa necesita a los inmigrantes. Si el estado de bienestar europeo tiene algún problema, es fundamentalmente el envejecimiento de su población. No es que sea intrínsecamente inviable,
pero es inviable cuando hay una proporción creciente de la población jubilada y cada vez hay menos gente trabajando para sostener las pensiones de la gente en edad de jubilarse. Y estos inmigrantes, que además en el caso de Siria llegan con un nivel de conocimiento o de educación formal relativamente alto, son ideales porque siendo jóvenes aportan durante décadas al sistema de pensiones sin recibir una pensión hasta que se jubilen todavía 30 años más adelante y aportan al sistema, digamos, médico sin recibir una gran atención porque nuevamente siendo jóvenes tienen menos problemas de salud en promedio. Entonces, no solo es lo éticamente correcto recibir más inmigrantes, sobre todo refugiados, sino que además es algo que necesita Europa, mal que le pese a muchos europeos. Aunque puede pasar por esa primera reacción a favor de grupos ultranacionalistas como lo que hemos visto en Hungría, Polonia y ahora se suma Austria. Hablando de Siria, en esta visita a Alemania, el presidente de los Estados Unidos también ha anunciado que va a mandar a personal militar estadounidense, va a nacer 250 miembros del ejército, incluidas las fuerzas especiales. ¿Eso significa ya un paso más hacia las tropas en el terreno? Sí. ¿Cuál es la diferencia, no solo en términos de cantidad, ¿no? Claro, la cantidad es muy pequeña. Había 50 asesores norteamericanos, básicamente del lado de... Esa es una de esas paradojas, ¿no? Estados Unidos considera al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización terrorista, y el grupo al que está ayudando en Siria es básicamente la rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco. Pero esa formalmente no está calificada como grupo terrorista. Le habían puesto 50 asesores que lo ayuden en materia de inteligencia, logística y sobre todo entrenamiento, y ahora han puesto 250 más. Yo me temo que está empezando a ocurrir lo que algunos habían pronosticado. La cantidad de gente que estamos poniendo en el terreno es muy poca, vamos a necesitar poner más. Sabemos que Obama por un... Ahí anda, Alan. ¿Cuánto que pasará de No sé, pero cuando veo esta llanta parece que estoy viendo mi photocheck. Increíble. Señoras y señores, ¿qué tal? Lucha constante.